Buenas noches, vamos a comenzar con la clase de organización del pensamiento. Soy el licenciado Juan Fernando Cervantes Segura y seré su asesor a lo largo de este curso. Cualquier cosa o cualquier duda que surja, ya sea durante la presentación de esta primera clase, que va a ser a manera de introducción, dado que acabamos de comenzar, o cualquier duda que le surja durante el trayecto del módulo, no duden en contactarme, ya sea por medio de los foros de participación dentro de la plataforma o bien a mi correo. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Al final procuraré dejar un espacio para preguntas. Por cualquier cosa que tengan, con mucho gusto se las estaré contestando. Primero que nada, organización del pensamiento. Vamos a comenzar con lo básico. ¿Qué es el pensamiento? Se considera pensamiento todo aquel producto de la mente, es decir, todo aquello que es traído a la realidad gracias a la intervención de nuestra razón. Pero aquí solemos tener una duda, que es: ¿el pensamiento tiene que estar ligado a la razón en todos los momentos como resultado de algún problema matemático o de algún problema al que nos enfrentemos? La respuesta es no. Sencilla, cualquier aspecto que logremos imaginar es considerado también un pensamiento. ¿Por qué? Las obras de arte es un ejemplo claro de ello. Si nosotros nos ponemos a considerar de dónde sale esta parte, de dónde salen esas ideas que hacen que los artistas sean capaces de crear pinturas, esculturas, incluso obras arquitectónicas. ¿De dónde sale todo esto? Sale de la imaginación, sale de esas conexiones sinápticas que tenemos. Entonces, podemos considerarlo como pensamiento, aun aunque no sea para resolver un problema físico, un problema matemático al que nos estamos enfrentando. Aquí, la otra opción, pues es la razón. Cuando somos capaces de deducir o de inducir alguna de estos. Para poder hacer deducciones e inducciones, necesitamos dos procesos de pensamiento superiores, que son el análisis y la síntesis. Primero que nada, ¿qué es el análisis? Es la capacidad que todos tenemos para separar el todo en sus partes. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a problemas que son muy grandes, incluso en nuestra vida diaria? Sin embargo, si somos capaces de separarlo en diferentes fragmentos, en pequeños elementos de ese problema al que nos estamos enfrentando, el problema se hace más sencillo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es capaz de asimilar la información en pequeños bloques. Nuestras neuronas, en todas nuestras conexiones neuronales o sinápticas, como la quieran llamar, son capaces de analizar pequeños bloques y después volverlos a juntar. Esta acción de volverlos a juntar es lo que nosotros conocemos como síntesis. Entonces, estos dos procesos de pensamiento son los que nos ayudan en la resolución de cualquier problema. Recapitulando, analizamos al momento de separar el todo en sus partes, para que nos sea mucho más sencillo, y sintetizamos en el momento en el que volvemos a unir todas estas partes para poder contestar algún razonamiento matemático, cualquier duda, incluso en el momento de crear una obra de arte, como lo comentábamos al principio. Pero el pensamiento no se queda ahí. Hemos ido evolucionando en el estudio del pensamiento y hemos dado lugar a otra palabra, un poco más compleja, que es la inteligencia. Desde una perspectiva un poco ya rudimentaria, pero que sin duda alguna sirvió de base para la psicología desde 1910 aproximadamente, la inteligencia es la capacidad de elegir entre varias posibilidades aquella opción más acertada para la resolución de un problema. ¿Esto qué significa? Nosotros consideramos a una persona inteligente mientras mejor adaptada esté al entorno, es decir, mientras sepa elegir cuál es la opción que más le gusta, cuál es la opción que más le conviene en ese momento. Aquí, esta perspectiva ha ido cambiando. ¿Por qué? Simple y sencillamente, en esta parte no se podía crecer en inteligencia. Desde 1910 se creía que nosotros nacíamos con un coeficiente intelectual. Entonces, conforme fuera pasando el tiempo, no importaba qué hiciéramos, nuestra inteligencia se mantenía. Incluso, la admisión a las primeras universidades se hacía en base a una prueba de inteligencia. El problema era que, ¿qué medía verdaderamente esa prueba? La mayor parte de las pruebas psicométricas utilizadas eran para simple y sencillamente medir el pensamiento lógico matemático.
Pero imaginemos esto, si tú querías estudiar artes o si tú querías estudiar alguna otra carrera que no tuviera nada que ver con las matemáticas, ¿verdaderamente necesitabas esta capacidad lógico-matemática para poder sobresalir, para poder cursar el plan de estudios? Aún así, esta perspectiva se mantuvo durante mucho tiempo. Y esto dio lugar a una nueva teoría, a una nueva perspectiva, por un psicólogo llamado Howard Gardner. Él que nos decía que existen inteligencias múltiples. Aquí es donde surge una nueva perspectiva y no solo esto, una nueva oportunidad para empezar a crecer, para tal vez no resaltar en esta área, pero resaltar en todos los demás. A esta perspectiva, para esta perspectiva, la inteligencia no es solo una cualidad nata que no se puede desarrollar, sino que es un conjunto de cualidades que nos permiten desenvolvernos en nuestro entorno con más o menos soltura. ¿Y eso qué significa? Significa que tal vez no sea un genio matemático que me vaya a dedicar a ser ingeniero en física o que me vaya a dedicar a hacer cálculos matemáticos, pero sí puedo ser sí puedo poseer una inteligencia naturalista superior, lo que me haría o lo que me facilitaría el ingresar a carreras relacionadas con la biología o relacionadas con la ecología o cualquier cosa que tenga que ver con el medio ambiente. Esto cambia totalmente la perspectiva de las universidades. Actualmente se hace un examen de admisión, sí, pero es más común que los exámenes que se hagan sean solamente para medir, sean solamente psicométricos. Y en esto es para tener un parámetro, para darnos cuenta cuáles son sus preferencias, qué es lo que ellos desean, o incluso un nivel de inteligencia, pero desde una perspectiva mucho más elemental, no como una limitante para estudiar una licenciatura. Esta perspectiva es mucho más humanista. Esta perspectiva nos permite el crecimiento en cualquiera de los tipos de inteligencia. ¿Por qué? Porque aquí la podemos dividir en dos partes. Mis gustos o intereses comparados contra mi capacidad o habilidad. Siempre existe la pregunta de qué es más importante, mi capacidad o mis habilidades, como lo quieran llamar, o bien mi interés. ¿Qué es lo que verdaderamente a mí me gusta? Si yo soy capaz de interesarme por algo, en ese momento seré capaz de desarrollar ese tipo de inteligencia. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas, que son la postura más reciente que tenemos. La primera es la inteligencia lingüística. ¿Qué es esto? Capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás. Es transversal a todas las culturas. ¿Eso qué significa? El lenguaje oral o la expresión escrita, ya que no se puede limitar solamente a uno de los dos, es esta pequeña parte de nosotros que nos permite expresarnos, y no solo expresarnos, sino comunicarnos con las otras personas. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que batallamos mucho para expresar lo que sentimos o lo que pensamos? ¿Qué significa? Que nos hace falta trabajar en esta inteligencia lingüística. Todos y cada uno de nosotros la podemos desarrollar, mas sin embargo, hay personas que ya nacen con un dominio superior en este tipo de inteligencia. Ejemplos, las personas que se dedican a hacer poesía, todos los escritores principalmente. Aún así, si la quieren desarrollar, lo único que tenemos que hacer es leer. Leer y escribir. Esas dos actividades que se nos han puesto a lo largo de toda nuestra vida y a las que se les daba mucho peso durante la educación básica, son la base de esta inteligencia lingüística. Inteligencia que se nos exige a todos, especialmente ustedes que están estudiando la licenciatura. Al terminarla, la exigencia que se les dará en la inteligencia lingüística será todavía mayor. ¿Por qué? El hecho de decir soy licenciado lleva implícita la parte de saber expresarse. Y no solo expresarse, saber comunicarse con las otras personas. Debemos aprender a entender lo que nos dicen y a poder expresar lo que verdaderamente queremos.
Aquí, una persona con una inteligencia lingüística superior, otra de sus características es que tiene una facilidad para aprender idiomas. ¿Por qué? Las reglas gramaticales es algo con lo que ha vivido toda su vida, algo con lo que está familiarizado. Entonces es mucho más sencillo que sea capaz de desenvolverse en esta área, que sea capaz de expresarse en más de un idioma. Tal vez a algunos nos cueste trabajo, pero aún así lo podemos ir desarrollando. Si no, no hay problema. Existen los otros tipos de inteligencia que serán en los que nos vamos a desenvolver. Como segunda inteligencia, que es la asociada a la inteligencia que se vivió durante 100 años, es la inteligencia lógico-matemática. Como su nombre lo indica, este tipo de inteligencia se vincula a la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. Simple y sencillamente, ¿quién de nosotros fue capaz de aprobar esas materias de cálculo diferencial o de cálculo inferencial durante la preparatoria? Ellos son personas con una capacidad lógico-matemática desarrollada, con una capacidad superior en este tipo de inteligencia. ¿Cuáles son las ramas que se les abren? Pues prácticamente cualquier ingeniería o inclusive algunas licenciaturas como lo es en física, como lo es en energías renovables, o esta parte que lleva mucho cálculo matemático. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de encontrar secuencias en los números o en las variables. Una vez que encuentran estas secuencias, se les facilita resolver cualquier tipo de duda, cualquier problema que ellos tengan al respecto. La rapidez para solucionar este tipo de problemas es el indicador que determina cuánta inteligencia se tiene. Les puedo asegurar que no solamente la rapidez, sino el hecho de aprender a razonar. Y no solamente razonar, sino explicarlo. Me llega a la mente una frase de Einstein que nos decía: si eres capaz de explicarle a un niño de 3 años, significa que lo entiendes totalmente. Si no, es porque nunca lo entendiste. La inteligencia lógico-matemática más superior se da en aquellos docentes que nos dieron clases de matemáticas y que de verdad la entendíamos. Ese es un claro ejemplo de este tipo de inteligencia. Como siguiente tipo de inteligencia, tenemos la inteligencia espacial. Simple y sencillamente es la habilidad para poder observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. Aquí, ¿quiénes son los que están principalmente desarrollándose, los que tienen más desarrollada esta inteligencia? Los diseñadores, los escultores, los arquitectos. ¿Por qué? Porque son capaces de recrear en su mente estas estructuras que ven, considerando los espacios, considerando los tamaños. Son estas personas que nos dicen, mide 10 metros sin necesidad de ir a medir. ¿Por qué? Porque tienen esa representación mental, porque son capaces de, con una simple mirada, con el uso de los sentidos, formar o hacer una recreación mental. A algunos se nos da, a algunos otros probablemente batallemos un poco más en este tipo de inteligencia, pero en todos está presente. Se dice que la inteligencia lingüística, que fue la primera que vimos, se desarrolla más en el hemisferio derecho, que es el hemisferio de la creatividad. Ahora, la inteligencia espacial se desarrolla en el mismo hemisferio que la inteligencia lógico-matemática, que es la que nos permite ser un poco más calculadores, ser un poco más fríos. El siguiente tipo de inteligencia es una inteligencia totalmente de la mano, que va totalmente de la mano de la creatividad, y es la inteligencia musical. La música es un arte universal. Todas las culturas tienen algún tipo de música, lo cual lleva a Garner y sus colaboradores a entender que existe una inteligencia musical. Aquí. Se dice incluso que la música es equiparable a otro lenguaje, y este es un lenguaje universal. Todos y cada uno de nosotros hemos escuchado música en algún momento de nuestras vidas, pero lo que determina si tengo o no desarrollada esta inteligencia musical es, ¿soy capaz de recrearla? Ya sea con mi voz o ya sea con algún instrumento. ¿Soy capaz de seguir el ritmo? ¿Soy capaz de establecer los sonidos y los silencios necesarios para que verdaderamente se escuche música? Esa es la pregunta a la que nos debemos de contestar. Esa es la pregunta con la que verdaderamente se inicia el diálogo y el crecimiento de la inteligencia musical. Igual, tal vez algunos de nosotros fuimos más estimulados en esto al tener algún instrumento de niños, mas sin embargo, cualquier edad es buena para aprender, para crecer en este tipo de inteligencia.
Esto es precisamente por lo que ha sido tan aceptada la teoría de Garner. En el enfoque tradicional, la inteligencia nacíamos con ella, y era lo que nos había tocado genéticamente y era con lo que íbamos a vivir el resto de nuestra vida. Sin embargo, en este enfoque de las inteligencias múltiples, somos capaces de desarrollarnos, somos capaces de crecer en cuanto a este modelo, en cuanto a cualquier tipo de inteligencia. Como siguiente, tenemos la inteligencia corporal y sinestésica, o kinestésica, algunos autores así es como la mencionan, pero es la misma. ¿Qué tenemos aquí? Las habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar herramientas o para expresar ciertas emociones representan un aspecto esencial en el desarrollo de todas las culturas de la historia. ¿Qué significa eso? Existen dos tipos de motricidad. Motricidad gruesa, que es de la que estamos hablando en este momento con la inteligencia corporal, porque es qué tan bueno soy para moverme, qué tan bueno soy para el baile, y el ejercicio, para las artes marciales, para todo aquello que implique el movimiento del cuerpo. ¿Mi coordinación motora es adecuada? ¿Quiénes son los que necesitan de este tipo de inteligencia para sobresalir? ¿Todos los bailarines? ¿O todo aquel que quiera expresarse por medio del cuerpo? ¿Cuántas veces no hemos visto algún baile en el que verdaderamente se nos exprese algo? O simple y sencillamente una obra de teatro. Ir y ver el lago de los cisnes, ver Romeo y Julieta, donde los diálogos son verdaderamente cortos o incluso en algunos no hay, y aún así te transmitan emociones. Eso es la inteligencia corporal personificada. Eso es verdaderamente el tener este don y aprovecharlo al máximo. También habremos los que tenemos dos pies izquierdos y se nos dificulta toda esta parte, pero aún así, tal vez no lograremos llegar al mismo nivel que ellos que ya nacieron con esta inteligencia. Pero si nos esforzamos, seremos capaces de ir poco a poco creciendo, desarrollándonos, simple y sencillamente involucrándonos en esta parte del crecimiento en cuanto a la inteligencia corporal. La inteligencia intrapersonal y la que sigue, que es la interpersonal, son dos tipos de inteligencia básicas, dos tipos de inteligencia que todos y cada uno de nosotros tenemos que poseer. ¿Por qué? La inteligencia intrapersonal es aquella en la que nos permite comprendernos a nosotros mismos. Dentro de la psicología existen, o bueno, las primeras formas de trabajo se les llamaba introspección. ¿Qué es eso? Hacer un alto en el camino, detenerme y hacer un autoanálisis. Entrar en mí, darme cuenta de cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos, qué es lo que estoy haciendo en este momento de mi vida. ¿Me servirá esto? Simple y sencillamente las bases del crecimiento personal cimentadas en una inteligencia intrapersonal. Esta es una que todos poseemos, mas sin embargo, a algunos nos cuesta más trabajo que a otros desarrollarla. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nos hemos quedado solos con nosotros mismos? Verdaderamente son muy pocas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que te quedas solo contigo, en ese momento es cuando empiezas a hacer esta reflexión, a entrar en ti mismo, a reflexionar qué es lo que estás haciendo, verdaderamente a conocerte. Maslow nos habla de esta parte también cuando estamos trabajando en su pirámide y llegamos al autoconocimiento. ¿Qué debemos hacer aquí? Se los repito, existen diferentes estrategias, pero la básica es la introspección. Hacer un alto en el camino, analizarme y darme cuenta quién soy en realidad. Una de las preguntas filosóficas que han existido desde siempre, mas sin embargo, que nos permitirán seguir creciendo y seguirnos desarrollando. ¿Por qué? Porque del autoconocimiento es del que surge toda la escalera de la autoestima y lo que verdaderamente nos permitirá desenvolvernos de una manera mucho más adecuada con nuestro entorno. La siguiente es la inteligencia interpersonal. Una vez que soy capaz de hablar conmigo mismo, de analizarme y de conocerme, soy capaz de relacionarme con los otros y de conocer a los otros. La inteligencia interpersonal nos faculta para poder advertir cosas de las otras personas más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Una persona con una inteligencia interpersonal muy desarrollada es un líder. Es una persona capaz de influir en cualquier otra, simple y sencillamente para
ayudarla, para hacerla crecer o para que la ayude a él. Es sencillo, depende del nivel de inteligencia con el que hayamos nacido, pero aquí lo importante es no nos vamos a dar por vencidos. No vamos simple y sencillamente a aislarnos en nuestro mundo y no volver a hablar con nadie porque se me dificulta esta parte. Lo importante aquí es que siga trabajando para que pueda relacionarme cada vez más con los otros. Es una inteligencia que me permite interpretar las palabras o gestos o los objetivos y metas de cada discurso, más allá del continuum introversión, extraversión. La inteligencia interpersonal evalúa la capacidad para empatizar con las demás personas. Empatizar. Esta es una de las palabras clave también de la inteligencia interpersonal. Empatía significa ponerme en el lugar del otro. Es decir, yo voy a pensar como la otra persona que tengo enfrente. Cuando nos enfrentamos a un problema es cuando solemos requerir de esta habilidad de la empatía. Tengo un problema con él, empiezo a alegar, esto se sube de tono y podemos llegar del conflicto a un problema. ¿Cómo podemos solucionarlo? Simple y sencillamente siendo empáticos. Si yo fuera la otra persona, ¿qué haría? Esta es una capacidad difícil de lograr, que requiere tiempo, requiere paciencia, mas sin embargo, ¿qué se puede hacer? ¿Continuamos? La inteligencia naturalista fue agregada después. De hecho, la primera postura de Garner no la tenía. Mas, sin embargo, como se puso a analizar que faltaba esta parte, este grupo de personas que eran capaces de crecer en el ámbito biológico y que se desenvolvían con una soltura extraordinaria, decidió agregarla en la segunda edición de su libro. ¿Qué es? Es la inteligencia que me permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados a la naturaleza. Por ejemplo, las especies animales y vegetales o fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza. Si recuerdan su educación primaria, podemos darnos cuenta que todos los tipos de inteligencia se trataron de desarrollar. ¿Por qué en esa etapa se trataba de lograr esto? Porque ahí estamos abiertos a nuestros sentidos. Ahí no ha sucedido la poda neuronal. Ahorita les explico en un momento qué es eso. Durante la educación primaria, o lo que Piaget nos llama todavía las operaciones concretas, que es hasta los 12 años, 11 tal vez en algunos niños por la adecuación a la cultura, podíamos nosotros dedicarnos a lo que quisiéramos, podíamos aprender mucho más fácil cualquier idioma, aprender cualquier instrumento o aprender a lo que quisiéramos dedicarnos. Sin embargo, aproximadamente a los 12 años, a los 15, en algunas personas, se da esto que se llama poda neuronal. ¿Qué es eso? Tú ya tomaste una decisión hasta los 12. Si lo que más te gusta durante tu infancia e inicio de la adolescencia es tocar guitarra y te empeñas en practicar y practicar y practicar, nuestro cerebro o nuestro sistema nervioso es tan inteligente que hará una poda, o sea, dejará las neuronas específicas que te sirvan para dedicarte a la música, porque eso fue lo que hiciste a lo largo de tus primeros 12 años. Entonces, te será mucho más sencillo dedicarte a esta parte. Si a un niño siempre le gustaron las matemáticas y se da la poda neuronal, lo más probable es que termine estudiando alguna ingeniería o algo relacionado con esta parte, porque su inteligencia matemática se potencializó. Es decir, nuestro aspecto biológico se adecúa al aspecto cultural. Lo vamos a ver un poquito más adelante en la presentación. Pero por ahora, lo que les puedo decir es, la inteligencia naturalista, que es regresando un poco a lo que estábamos, es esta capacidad de entender el entorno en el que nos movemos, la flora y la fauna. Aquí surge una duda. Siempre todos y cada uno de nosotros nos preguntamos, entonces yo soy más inteligente que ellos son más inteligentes que yo, ¿o qué pasa? Resulta que no existe una inteligencia superior a otra, sino que Garner afirma que todas las personas son dueñas de cada una de las 8 clases de inteligencia, aunque cada cual destaca más en unas que en otras, no siendo ninguna de las 8 más importantes o valiosas. Es decir, si yo tengo la inteligencia lógico-matemática más desarrollada y me dedico a algo relacionado con la inteligencia lógico-matemática,
pues entonces voy a ser considerado alguien muy inteligente o muy superior, como salía en los tests de inteligencia que se utilizaban hasta hace poco tiempo, que todavía se utilizan en algunas instituciones. Si yo me especializo, me estudio una ingeniería en botánica y mi inteligencia más fuerte era la natural, pues es lógico que voy a destacar. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad y al mismo tiempo tengo el interés. Era lo que les hablaba al principio de la presentación. ¿Qué es más importante, el interés o la habilidad? Para mí, lo mejor que te puede pasar en la vida es que tu interés vaya de la mano con tu habilidad o con tu inteligencia múltiple, que es el nombre que le da Garner. Si te gusta expresarte en público y te dedicas a ser docente, pues es muy probable que se te dé de una manera adecuada. Si no se te da en este momento, no hay ningún problema. Es una habilidad que, como todo, se va a ir desarrollando poco a poco. Conforme practiquemos más, seremos capaces de desarrollarla todavía más. Existirán algunos tips que nos irán ayudando a esto, pero siempre el hecho de practicar y practicar y practicar es la mejor forma de crecer. Ahora, Garner nos dejó estos 8 tipos de inteligencias, que fueron los que acabamos de ver. Más sin embargo, hay otro autor que nos habla también de la inteligencia o de esta parte relacionada con el pensamiento, que es Goleman, que tomó algunas de sus aportaciones de Mayer. Él nos habla de la inteligencia emocional. ¿Qué es? Es una habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Aquí, cuando surgió la inteligencia emocional, hubo disparidad. O sea, la mitad de las personas abogaba porque la inteligencia en cualquiera de sus áreas de Garner era lo más importante. Mas, sin embargo, ¿de qué te sirve ser un genio matemático si emocionalmente hablando no sabes utilizar esa inteligencia para crecer tú y para hacer crecer a la sociedad? Esa es la pregunta que nos plantea la inteligencia emocional. ¿Soy capaz de dominar mis emociones para explotar al máximo el tipo de inteligencia que me haya tocado o que yo quiera desarrollar? Siempre es complejo hablar de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Son malas las emociones? Aquí, ninguna emoción es mala. Inclusive el enojo, inclusive la tristeza, la alegría, cualquiera de las emociones que nosotros utilicemos es buena por naturaleza. Es decir, nos va a ayudar a expresarnos, nos va a ayudar a crecer en cada una de las áreas. Mas, sin embargo, lo que sí puede ser considerado malo es ¿qué hago cuando esta emoción se manifiesta en mí? Es decir, ¿qué hago cuando estoy enojado? ¿Qué hago cuando estoy triste? ¿Qué hago cuando estoy feliz? En un niño pequeño podemos observar cómo el control de las emociones no es algo nato, sino que es algo que tenemos que ir adquiriendo, que tenemos que ir aprendiendo, y que lamentablemente o afortunadamente, dependiendo de la familia en la que te tocó vivir, es algo que debes aprender. Aquí, regresando al ejemplo del niño, un niño de 3 años, cuando siente enojo, ¿qué hace? Berrinche. Simple y sencillamente se tira al piso y empieza a patalear. ¿Por qué? Porque no le compraron lo que él quería o porque no le dieron lo que él les estaba pidiendo, porque simple y sencillamente no le están haciendo caso. En ese momento, lo que nosotros debemos hacer es enseñarlo a que las emociones deben de controlarse, deben de ir acompañadas de una acción reguladora. Si yo soy una persona que me enojo mucho, lo que se recomienda pues es que asista a que vaya a hacer ejercicio. ¿Para qué? Para que toda esa energía, toda esa libido, como la llamamos en psicología, se canalice de una forma adecuada. No puedo ir por ahí enojándome con todos los que me rodean y queriéndolos golpear o queriéndoles gritar. ¿Por qué? Porque eso es todo lo contrario a lo que Goleman nos hablaba con la inteligencia emocional. Eso nos haría que nuestra inteligencia en cualquiera de las áreas o nuestro proceso de pensamiento se viera afectado. Así es de que lo más importante en esta parte de la inteligencia emocional es aprender a que nuestras acciones sean acordes al lugar en el que nos encontramos.
Igual, les comentaba, se pueden buscar algunas adecuaciones, se puede buscar incluso un modelo terapéutico que seguir para dar este manejo de las emociones, que no es algo tan sencillo. Ahora, el último tipo de inteligencia del que vamos a hablar es la inteligencia cultural. Pero, ¿qué es eso? La inteligencia, bueno, les coloco una pregunta, ¿es afectará la cultura en la que nos movemos a nuestra inteligencia? Sí o no, cualquiera de las dos respuestas es igual de válida, dependiendo de qué opinen ustedes de la inteligencia cultural. Desde mi perspectiva, yo considero que sí. La cultura en la que nos movemos, y no solamente hablando de las personas, sino los artefactos culturales incluidos, es decir, el acceso que tengamos a la computadora, el acceso que tengamos al celular, el acceso a las redes, ya sea sociales o ya sea de conexión, marcará qué tan inteligentes podemos ser. Recordemos la definición básica que teníamos de inteligencia, es la capacidad para resolver problemas. Entonces, si yo domino estos artefactos culturales, ¿seré más inteligente? La pregunta se queda al aire, no hay un teórico que les pueda decir, contesta esto y es la verdad absoluta, no, sino que queda a consideración. ¿Qué opinan ustedes? ¿Una persona que domina la computadora al 100%, que sabe utilizar una tablet, es más inteligente que una persona que no? Ahorita seguimos comentando esto en cuanto a unos 5 minutos más que terminemos la presentación. Pero aquí, lo más importante es, ¿la cultura me limita? ¿Me hace crecer? ¿O qué pasa con ella? Si seguimos hablando de la cultura, existe otra definición que nos va a afectar en cuanto al desarrollo de nuestro pensamiento. Y esto se llama zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Algo muy sencillo. Que ha sido explicado por diversos autores. Zona de confort. No sé si me equivoqué. Bueno, la zona de confort es simple y sencillamente cuando nos quedamos nosotros atascados, que nuestra cultura o nuestro entorno nos hace sentir a gusto, nos hace sentir bien, y entonces decidimos dejar de movernos. Simple y sencillamente, batallo todos los días con mi jefe, pero pues ya conozco el trabajo en el que estoy, ya conozco las actividades que tengo que hacer, entonces me quedo ahí estancado, mi proceso de pensamiento se queda ciclado, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque ya no tengo retos cognitivos, ya no tengo esta zona de vacío o esta zona de miedo, también la llaman algunos autores, en la que tengo que esforzarme, en la que tengo que ponerme a pensar qué es lo que debo hacer, porque simple y sencillamente ya lo sé. Mi proceso de pensamiento se ha adecuado de tal manera que ya todo lo hago rutinariamente. Reflexionen un momento sobre esto. ¿Están actualmente en una zona de confort? ¿Saben exactamente lo que tienen que hacer en su trabajo como para no tener que esforzarse en lo más mínimo? ¿O todavía su trabajo les plantea algún reto cognitivo o algún reto de la zona de vacío? Porque esto es lo que verdaderamente nos hace crecer. El hecho de yo ir a conocer nuevas cosas, como lo están haciendo ustedes a través de la licenciatura, es algo que los va a ayudar a que su inteligencia crezca, a que su proceso de pensamiento se abra. Y no les estoy hablando solamente de memorizar contenidos o de escuchar a docentes como yo en este instante, o de leer autores, porque eso sin duda alguna les dará una gran capacidad, bueno, una gran cantidad de información. Mas, sin embargo, lo que verdaderamente se pretende en el estudio universitario no es que se graben de memoria todos esos autores, sino que su visión aumente, que su capacidad de comprensión, o como les mencionaba al principio, su capacidad de análisis y de síntesis sea la que crezca, sea la que se vaya desarrollando, desenvolviendo cada día más para poder crecer. Una vez que logran hacer esto, la zona de confort, ¿qué pasa? Se extiende. Al extender esta zona de confort, nosotros somos capaces de movernos en diferentes dimensiones o en diferentes lugares, en diferentes dimensiones en cuanto al aspecto familiar, el aspecto educativo, el aspecto laboral, y en cada una de ellas crecer, porque podemos estirar esta zona de confort hacia cualquiera de estos lugares. Lo importante aquí es que ustedes se mantengan con retos cognitivos, que ustedes se mantengan creciendo, que ustedes no se ciclen en un proceso de pensamiento en el que todo es estímulo-respuesta de la misma manera en la que se veía hace 100 años,
sino que ahora sean capaces de crecer, sean capaces de crear nuevos procesos. Hasta aquí, la inteligencia como factor cultural es la última diapositiva, el último tipo de inteligencia que hasta la fecha es aceptado. Me gustaría ahora que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto se las contesto. Vamos comenzando, mejor dicho, con el módulo. Se me hace a mí una materia muy interesante porque veremos esto, veremos los procesos de pensamiento, veremos la forma de resolución de conflictos y pues aquí de lo que se trata verdaderamente es de que no se lleven solamente toda la teoría, sino que vayamos trabajando poco a poco esta parte y cualquier duda o pregunta me la hagan saber. Entonces, si alguien no tiene micrófono puede mandarlo por el chat, si alguien tiene micrófono con mucho gusto lo escuchamos para cualquier pregunta que pudieran tener. Sandra, Sara, que son las que están presentes. No sé si tengan alguna pregunta de la Bueno, materia. ¿Sí? buenas noches, maestro. Soy Sara. Sí, buenas noches, Primero que Sara. nada, pues gracias por su tiempo. ¿Sí? Las diapositivas me parecieron muy bien. Ajá. Y respecto a la última pregunta que decía sobre la inteligencia cultural, Ajá. yo pienso que sí afecta. Al final la cultura de cada país, de cada ciudad inclusive, es muy diferente y evidentemente es algo que nos afecta. Más sin embargo, no creo que sea lo que nos limita como tal, porque ha habido personas que tal vez tengan recursos limitados, más sin Ajá. embargo luchan y buscan para seguir desarrollando y creciendo. Y hay quienes tienen todo servido en bandeja de plata y aún así deciden no luchar. Como ya lo tengo todo, ya para qué me esfuerzo, ya para qué pienso como tal. Entonces yo pienso que sí también va a ser una materia muy interesante, que nos va a aportar muchas cosas, no nada más en la parte de la licenciatura, sino que podemos tomar cosas que nos puedan servir a nuestro día a día. Exactamente, y eso es verdad, eso es lo que se trata, Sara, era lo que les comentaba. Mira, la inteligencia cultural, como tú lo mencionas, pues sí, en las mañanas yo trabajo en una secundaria y tenemos de todo, alumnos que tienen todo el dinero y que dices, por Dios, o sea, no lo aprovechan. O sea, ¿qué están haciendo con esta oportunidad que sus papás le dan? Y niños que no tienen nada, que verdaderamente nacieron en la pobreza extrema y que son los que resaltan y que son los que verdaderamente se esfuerzan. La cultura siempre te va a dar herramientas, pero depende mucho de ti. Hablábamos de la inteligencia intrapersonal e interpersonal. La intra es eso, o sea, me doy cuenta de cuáles son mis habilidades y las aprovecho al máximo, o me quedo con lo que me dan y me la voy llevando, como le solemos decir. Exactamente. Pero muy bien, vas a ver, la materia te va a gustar mucho, va a ser prácticamente reflexión sobre esta parte del proceso de pensamiento, cómo es que nosotros podemos crear. Porque, mira, repetir palabras de otros autores es muy sencillo. O sea, cualquier persona lo puede hacer. Pero tener ideas, innovar, eso es lo que verdaderamente se logra, lo que se pretende, mejor dicho, durante la materia. Que ustedes sean capaces de crear nuevas ideas. Y pues, lo mencionabas, no les va a servir solamente para la materia, sino para la vida en general. No puedo decir que por mi parte pues sería todo, maestro. Realmente le agradezco la sesión y pues estoy segura que va a ser una materia que nos va a aportar mucho. Ya verás que sí. Cualquier duda, ya sabes, está por medio de los foros o ahí mismo en los mensajes, en el mensajero con los participantes, me envías el mensaje y con mucho gusto, 48 horas máximo para contestarles. Muchas gracias, maestro. Por nada, que estés bien. Sandra está conectada, esperemos si hay alguna aportación. Si no sería todo, los espero, con mucho gusto. Muy bien, Sandra ya nos aportó también esta parte. Exactamente. Ustedes van a tener que ser capaces de aprovechar todo esto cuando ya estén dando clases, cuando ya estén trabajando frente a grupo. Ahí, en ese momento es cuando quiero que recuerden esta materia y que no se queden solamente con enseñarles lo básico, sino que vayan más allá, que de verdad los alumnos se lleven esta capacidad de pensar, esta capacidad de innovar. Y pues creo que si, bueno, alguna duda que tengan. Ya, Sandra, ya trabajas entonces a nivel secundaria. Muy bien. Ya te habrás dado cuenta entonces de la diferencia de las facultades del pensamiento entre unos niños y otros.
Aquí nada más pues es poco a poco ir ayudándolos, ir ayudándolos. La teoría de las inteligencias múltiples es muy buena en secundaria porque desde ahí tú te vas dando cuenta cuál niño es bueno en la materia de biología, cuál niño es bueno en la materia de matemáticas, de español. No sé si estés dando en una telesecundaria que son todas las materias o si das alguna materia en específico, Sandra. Biología, química, geografía, desarrollo del pensamiento e informática. Bueno, creo que das de todo entonces. Y si ya das desarrollo del pensamiento, pues ya vas a estar familiarizada con algunos de los conceptos que vamos a ver. Incluso esta teoría no creo que sea nueva para ti, ya la habías visto. Tan solo sería pues de compartir también tu experiencia por medio de los foros. Háblanos un poquito de tu experiencia, más allá de lo que nos dictan los autores, que sí es importante leer y analizarlos, pero creo yo, o al menos yo sé desde esta perspectiva de que lo más importante es qué se les queda, qué entendieron de la lectura. Luego en algunas rúbricas no se incluye la parte de de la conclusión, pero a mí sí me gusta mucho, es más, ya estarás viendo en los diferentes envíos que me hagan, que siempre les voy a poner, agrega una conclusión personal, aunque sean 2 renglones, pero que esos 2 renglones hablen de qué entendiste, no qué dice el autor, qué quieres resumir o cuáles son sus ideas principales, no, a ti, a ustedes, qué es lo que se les está quedando. Porque esto es lo que hace significativo el aprendizaje. Esto es lo que ahora sí estamos buscando. Aunque el nuevo enfoque que tenemos con la reforma sea humanista, pues todavía este toque constructivista que se vivió durante los últimos años, pues es algo que nos va a ayudar, que nos ayuda, que nos hace crecer. Y bueno, al menos yo coincido mucho con él, yo comulgo con esta parte de que si ustedes se apropian del conocimiento, si ustedes se forman una, aunque sea una pequeñita definición de lo que todo lo que leyeron, entonces valió la pena, porque eso es de lo que se trata. Y pues bueno, creo que al menos a manera de presentación es todo. No sé si tengan alguna otra duda o podemos dar por concluida la sesión. Claro que sí. La presentación, déjame checar nada más aquí en la plataforma si se las puedo enviar desde aquí. Ya está cargando, ya nada más esperemos que con eso sí la puedan descargar. Ya está el archivo. Ya nada más ustedes den clic en la pestaña archivo y después en donde dice transferencia para que desde ahí lo descarguen, por favor. Igual Sandra y Sara, lo que necesiten. Me espero otros 5 minutos para que alcancen a descargarlo o si me pudieran indicar cuando ya lo descargaron, porque al cerrar yo la pestaña se cierra, entonces les va a interrumpir la descarga. Muy bien. Ya lo tienen las dos, entonces las espero en la plataforma. Cualquier duda, ya saben que estoy para servirles. Y pues vamos a trabajar. Durante este módulo aprovechémoslo al máximo. Y ya saben, espero por lo general al menos una conclusión pequeña al final, pero que sea algo suyo. No un resumen, no un ensayo, sino algo personal. ¿Qué se les quedó? Y pues con esto damos por concluida la clase. Muchas gracias, buenas noches. Descansen.